Conocer las perspectivas de los valencianos y valencianas acerca de su ciudad es una experiencia emocionante, pues todas sus ideas, diferentes, creativas, clásicas y cotidianas, tienen un punto en común: la ilusión de imaginar el futuro de Valencia, una ciudad distinta en algunos aspectos y similar en otros a la actual. Por ello, os invito a que me acompañéis en este apasionante paseo por las ilusiones de Valencia futura. Me gusta Oceanographic Biopark, me gusta también el centro de Carmen. El Parque Central es formidable. A mí lo que más me gusta de Valencia es que es una ciudad pequeña y te permite trasladarte e ir a los sitios en menos de media hora caminando. Puedes estar en cualquier sitio que te propongas. De una escala muy apropiada porque no es Madrid, no es Barcelona, pero es una ciudad que tiene puerto, una ciudad muy completa con servicios, con todo. Entonces me parece un tamaño exacto, viniendo yo de una ciudad muy grande como es Buenos Aires. Que todavía la abarcas sin coger autobuses, puedes ir a todos los sitios, desplazarte a sitios muy distantes caminando. El centro por sus monumentos. Es una ciudad dentro de que le faltan muchas cosas que sean accesibles, ha ido mejorando a lo largo de los años y cada vez es más accesible, aunque le queda todavía mucho por mejorar, pero te puedes manejar yendo en silla eléctrica, yendo en silla manual, más o menos te puedes manejar. Me encantan los parques para jugar. A mí me gusta, lo que más me gusta creo que es el río, porque es un lugar, no sé, me da tranquilidad. Tiene el clima, las personas que viven aquí son maravillosas. Pienso que somos unas personas muy abiertas, acogemos a cualquier persona que venga de fuera, no tenemos ningún tipo de prejuicios. Y luego también lo que son las fiestas de aquí, como por ejemplo las fallas, que a nivel mundial nos reconocen por eso y creo que es algo muy guay. La gente, lo que es la cultura, la tradición. Pues yo creo que ciertamente Valencia es una ciudad muy amigable todavía, muy amigable, y en la que afortunadamente todavía se puede hacer proyectos de vida con cierta libertad, sin cortapisas demasiado ideológicas todavía no, y sobre todo es muy reconocible por eso, por la amigabilidad que todavía proporciona, efectivamente, en el sentido de tamaño, el clima, por supuesto, y la misma disposición de las personas que viven aquí, las que vienen, que son de aquí también, y las que están de siempre. Yo he de decir que a mí me encanta Valencia. Qué bien. Yo quiero seguir viviendo aquí, no tengo pensado irme. O sea, estoy muy a gusto en Valencia, me gusta la gente, me gusta la ciudad, lo que no es tan ciudad, me gusta todo, la verdad. A mí igual, a mí me encanta Valencia, me encantan las fallas, las fiestas. Sí. Y eso, y que la gente, pues hay buena gente, yo creo. No podría elegir una cosa solamente, yo creo que el clima, la gente, la playa, la comida, muchísimas cosas que yo creo que hace Valencia una ciudad única en toda España. Cuando vine aquí me impresionó mucho y me enamoré, justamente entré por Ciudad de las Ciencias y me gustó mucho, aunque sé que los valencianos son un poco críticos con Ciudad de las Ciencias. Sí, la Ciudad de las Ciencias es magnífica, aunque tiene déficits importantes, ¿no? en términos de investigación y temas de exposiciones, pero bueno, es un símbolo de la ciudad importante. Se podrían mejorar la situación de los barrios más de las afueras, que muchas veces están un poco incomunicados y a veces la gente de aquellos barrios vive en condiciones de exclusión social, pero como en todas las ciudades grandes del mundo. En cuanto a las políticas sociales, Valencia debe enfocarse en la recuperación de barrios y zonas peatonales, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Esto implica la creación de espacios verdes, zonas de juego y áreas de descanso para los ciudadanos. Además, debemos priorizar la igualdad de oportunidades y la justicia social, garantizando una vivienda digna y accesible para todos. Yo creo que Valencia sí que es una ciudad inclusiva, como dice Mercedes, efectivamente, y afable en ese sentido.
porque el valenciano de por sí no es segregacionista ni es exclusivista, al contrario, todo lo contrario, es un valor muy bueno que tiene la población de Valencia, la autóctona y la que viene, porque se integra muy bien. Yo creo que sí que hay colectivos excluidos, que se ¿Sí? sienten excluidos. Yo sí. También es cierto que yo siempre digo que tienen que hacer un esfuerzo para no estar en guetos metidos, no aislarse. Pero claro, ellos dicen que se sienten más seguros, más tranquilos cuando están con los suyos. Claro, esta es la zona de confort, ¿no? Estoy con los míos, pero a lo mejor nos falta algo como de reconocimiento de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus comidas. Justamente creo que es esa voluntad de adaptarse y entender que están en otra ciudad, que se tienen que adaptar a otras costumbres. Y ahí creo que está, ¿no? Un poquito el esfuerzo de ambas partes. Yo echo mucho en falta también, por ejemplo, banquitos. Te vas por sí, ahí, te desplazas sí. y Faltan bancos. creo que faltan bancos. Sí. Porque Para nosotros que somos para nosotros, mayores, por lo menos, nos echamos en falta, de necesitamos. verdad. Es que falta mucho por adaptar y yo pienso que es más por la mentalidad de la gente. Yo creo que muchas cosas, si la mentalidad de la gente cambiara, o sea, nos tuviera mucho más presentes a las personas con discapacidad, las barreras físicas ya no existirían, porque para todos es más fácil andar en plano que subir un escalón. Pues más parques para hacer parkour y también dinosaurios. Ah, es así. Muy bien, Carlitos. En la Gran Vía Marqués del Turia, por ejemplo, no hay en toda la Gran Vía un sitio para los niños, de toboganes, de algo de eso. Es que no lo ves. Que es verdad que tenemos un mar hermoso aquí y prácticamente... Valencia ha estado de espaldas toda Claro, prácticamente yo estando hoy todo el día no lo vi en todo el día y a veces pasan 2 meses en invierno que no veo el mar. Entonces me olvido de que es una ciudad que tiene el privilegio de tener mar. No todas las ciudades tienen ese privilegio. De hecho, Madrid no lo tiene. Creo que es una ciudad desordenada, muy desordenada en el diseño de la ciudad y creo que es una ciudad lamentablemente sucia. Conforme están las cosas ahora, sin turismo esto no puede funcionar. Le faltan medios para vivir, no hay industria que pueda esto. Ha habido un cambio completamente de la economía, de lo que era antes a lo que es ahora. Casar el desarrollo con la tranquilidad es muy difícil. Las cacas de perro. Es lo que no me gusta. Sí, las cacas y los pisos de perro. Sí. Y la contaminación. La contaminación. Y que no hayan muchos baños. Que se podría mejorar lo de la limpieza. Creo que ya va siendo hora de que las basuras se soterren, ¿no? Que no aparezcan por las calles, los contenedores, porque alrededor de los contenedores hay auténticos basureros. Ya, porque el planeta después lo recoge con el viento y al final lo llevan al mar y los peces se atrapan. Sí, también, los pájaros. Nosotros, después un pescadero lo pesca y nos tenemos que comer plástico. Justo el plástico que hemos tirado. Luego el tema medioambiental, pues los medios de transporte, mejorar los medios de transporte público. A ver, yo creo que hasta cierto punto es algo que se nos ha repetido de una forma superficial. Es como algo que tenemos siempre en el fondo, que vale, es importante, pero no lo hemos llegado a profundizar porque aún no hemos visto, bueno, sí hemos visto, ¿no? Pero no, es algo que no nos toca de cerca, claro, pero al ser algo que está de fondo, pues lo hemos interiorizado como algo más que se nos dice, pero no entendemos las implicaciones. Yo creo que estamos comprometidos a mejorar el medio ambiente, cuidamos, reciclamos, intentamos coger el metro, el autobús, intentamos no coger tanto el coche. Yo creo que también estamos, por nuestra cultura y nuestra manera de ser, cuidamos a nuestro vecino. Si necesita algo, si necesita algún apoyo, pues yo creo que sí que estamos dispuestos. Tampoco le hemos dado tanta importancia porque no es algo que ahora mismo tampoco es que se vea. Cuando notemos de verdad el cambio que pasa, pues ahí sí que nos daremos cuenta y yo creo que intentaremos cambiarlo. Claro.
pero tenemos que tener cuidado porque a lo mejor sí que Claro. es demasiado tarde. Pero es que incluso. Y hay que empezar. yo creo que lo hemos Sí, vuelto cuanto parte antes. de nuestra vida diaria. Es como algo Claro. normal. Pues si hace mucho calor en verano y también en invierno, pues, Ya, pues Pues vale. es pues normal. vale. O sea, es algo que sabemos que está ahí, o vemos un montón de plástico en la playa, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Pues siempre hay plástico en la playa, ¿no? Ya. No sé. Pienso que realmente el ser humano está como muy mal acostumbrado. Por ejemplo, en cuanto al tema del medio ambiente, todos reciclamos, todos limpiamos, todos cuidamos, pero al fin y al cabo, por ejemplo, llegan fallas y nadie tira su vaso a la papelera, a la calle. O sea, lo que es Valencia entera está llena de basura. Pues bueno, son muy interesantes todas las iniciativas que se están llevando en muchas ciudades del mundo para hacer la ciudad más verde. En Barcelona, de hecho, se están llevando a cabo muchas iniciativas. En Valencia, incluso en el barrio del Carmen, creo que han hecho huertos dentro de algunas zonas del barrio. AMAE Agroecología también es una iniciativa que recoge lo que sobra en los campos, lo que los labradores no han podido vender y se lo reparte a personas con falta de recursos. Ese me parece una vía que habría que seguir, porque además apelaría a las raíces valencianas tradicionales de conexión con el campo y la huerta. En definitiva, Valencia debe ser una ciudad que integre y promueva la participación de todas las generaciones, sin dejar a nadie atrás. Debemos trabajar juntos y juntas para construir una ciudad inclusiva, sostenible y habitable para todos y todas. Me gustaría que Valencia fuese una ciudad que creciese, que toda la ciudad fuese una ciudad en la que todo el mundo tiene riqueza para vivir, que haya trabajo, que haya buena economía. En general, pues inclusión en todos los sentidos y que tengamos las mismas oportunidades y las mismas luchas todos. Yo tengo la ilusión de que todos estos ideales que estamos en el proceso de construir se hagan realidad y que realmente pues alcancemos una Valencia donde todos podamos vivir mejor. Quisiera una Valencia con más riqueza intelectual, cultural, económica y ordenada y limpia. A mí me gustaría que tuviera una casa en un árbol en la montaña y me gustaría que la playa estuviera a 2 pasos de mi casa. Por ejemplo, en mi caso, que tengo una nena, yo veo eso, que en las escuelas y que sea fácil la integración cultural. Un poco lo que espero de Valencia en un futuro es, bueno, como lo espero yo, bueno, todo el mundo en el mundo en general, que esté más concienciada con todo el tema del medio ambiente. Creo que es un tema que ahora, incluyéndome a mí mismo, tenemos que fomentar mucho y ser conscientes de que estamos haciendo daño al mundo, de que la limpieza en nuestra ciudad, en otras muchas, es muy importante, el reciclaje, la reutilización. Positivos, yo creo que hay de haber hemos positivos. de ser optimistas, La sociedad naturalmente. avanza siempre. Sí, yo Y veo, avanza para bien. yo veo que progresamos, porque evidentemente... Aunque 4 abuelos nos quejemos, sí, pero yo ha de ir Yo adelante. siempre he sido positivo en ese aspecto, Sí. faltaría más. No hay que retroceder, hay que ver las cosas. Y la sociedad bien. avanza siempre Sí. para bien. Nada, Tú no, miras no. atrás cómo se estaba y cómo Claro. se está ahora y se ha ganado. Claro. Y dentro de 100 años, pues se estará mucho mejor. Valencia es una ciudad verde, inclusiva, artística y reivindicativa. Valencia es una ciudad de ilusiones, cumplidas y por cumplir. Mi ilusión es que Valencia devenga algún día una ciudad respetuosa con la naturaleza. Porque la naturaleza no es ninguna fuerza invisible que se oponga a la humanidad. Y tampoco es ninguna posesión nuestra. Es el medio en el que hemos evolucionado y en el que me hace ilusión pensar que podemos seguir coevolucionando. Y por eso es necesario que Valencia sea una ciudad social, comprometida con su futuro. Un lugar sin fronteras, abierto a la palabra y al movimiento, y donde el odio y la violencia solo formen parte de un palimpsesto en uno de sus diversos museos.